Quizá el día de hoy vio publicaciones en redes sociales con personas usando calcetines de diferentes colores o figuras en cada pie. Pues mire, esta es una iniciativa que busca sensibilizar sobre la inclusión de las personas con síndrome de Down al reconocer que todos somos distintos. Aún así, hay políticas y oportunidades que deben estar en piso parejo para todos. Por ello, esta noche recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Pilar Mostalá, que ella es directora general de la Fundación John Langdon Down, para conversar con ella sobre los avances, sobre los retos a los que se enfrentan las personas con síndrome de Down en la actualidad. Pilar, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Bienvenida. Hoy fecha especial. Así feliz, es, Juan. sin Que duda tú también alguna. te sumaste a lo de los calcetines. Sí, aquí los traigo desde tempranito en la mañana. Pilar, ¿qué tanto se ha avanzado y cuáles siguen siendo los retos para lograr la inclusión de todas las personas y también de las personas con síndrome de Down en el mundo laboral, en el mundo educativo, en todos los contextos que nos competen como ciudadanos? Muy buena pregunta. Fíjate, yo creo que se ha avanzado mucho, pero todavía hay un camino muy largo por recorrer. Y como lo marca la Convención de las Personas con Discapacidad de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, habla del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a llevar una vida autónoma e independiente y del derecho a ser incluidos en la comunidad. Entonces yo creo que este tipo de foros a través de los medios de comunicación pues estamos concientizando, sensibilizando a la sociedad para que haya más apertura en el tema laboral, en el tema educativo. Y pues vamos avanzando y vamos cargando esta carreta, pero vamos a llegar a muy buen puerto, estoy segura de eso. Y que la familia es una parte muy importante para que esta nave pueda despegar, por llamarlo de alguna manera, porque de pronto la falta de recursos o el desconocimiento de la condición de vida de las personas con síndrome de Down les impide, Juan, el poder llevarlos a este desarrollo pleno de todas sus capacidades. ¿Cómo influye con la familia pues el avance que se ha tenido a lo largo de los años? Es una pregunta muy interesante. La familia es el primer núcleo en donde nace esta persona con síndrome de Down y la familia es la primera que los tiene que aceptar, amar, incluir y sobre todo informarse. La falta de información es lo que hace a veces que tengamos una concepción diferente de lo que es el síndrome de Down, que caigamos en estos mitos o en estos tabús que no son la realidad. Entonces la familia es el primer círculo que tiene que aceptar, informarse y amar a esta persona con síndrome de Down. Sin duda alguna. Y bueno, muchas personas, familiares de niños con síndrome de Down, se ven desgraciadamente en la imposibilidad de llevarlos a un lugar en el que aprendan a desarrollar sus habilidades. Y tú encabezas, Pilar, una fundación muy importante que además atiende a personas con escasos recursos. Háblanos un poquito de ella. Aquí para muestra tenemos un libro de arte. El libro de arte de la Escuela Mexicana de Arte Down, que nuestra escuela es única, no tiene paradero en el mundo. Te platico un poquito. En la fundación nos dedicamos a brindar atención educativa, médica y psicológica a personas con síndrome de Down y sus familias, todas ellas de escasos recursos económicos, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Tenemos un centro de inclusión social y laboral maravilloso, que es nuestra cadena de cafeterías 321 Arte Café. Tenemos 4 cafeterías donde nuestros alumnos trabajan y están involucrados desde la compra de los insumos hasta la atención al público. Y por otro lado, pues la maravillosa, la joya de la corona de la fundación, que es la Escuela Mexicana de Arte Down, que ha dado ya la vuelta al mundo, ha estado en 78 exposiciones en museos y galerías de América, Asia y Europa, poniendo el nombre de México muy en alto y sobre todo dignificando y dando a conocer las capacidades y estas habilidades que tienen las personas como verdaderos artistas. Porque sin duda alguna eso es muy importante, tienen los sentidos mucho más despiertos, más desarrollados y de pronto se pueden expresar mucho mejor que cualquiera de nosotros, y lo demuestran a cada paso. Totalmente, y mira, como cualquiera de nosotros, como lo platicábamos, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Hay que tratarlos como tal, como cualquier otra persona. Y como tú bien dices, algunos son muy buenos artistas, otros no son tan buenos artistas, prefieren ser chefs, pero el objetivo de todo esto es dar a conocer al mundo y dar a conocer a la sociedad de lo que son capaces. Y la sociedad y el mundo está reconociendo de lo que son capaces, y aquí la pregunta va de la siguiente manera. Más empresas, sobre todo aquí en México, están contratando a personas con síndrome de Down, las están metiendo en sus nóminas. Sí, cada día hay más, cada día hay mayor apertura. Si tú te vas, a lo mejor hace 10 años dices, oye, no hay tanta apertura. Hoy hay más conciencia, hay más sensibilidad. Y es también parte de los objetivos de la Fundación John Langdon Down. La maestra Silvia García Escamilla, quien es nuestra presidenta fundadora, que tuvo Eduardo hace 50 años, nos cuenta unas historias hace 50 años y dice, hoy
estamos más avanzados, pero hay mucho más por hacer. Necesitamos sumar filas, sumar voluntades para que esto sea posible. El siguiente paso para este crecimiento y el desarrollo pleno de las personas con síndrome de Down, ¿cuál sería? Yo creo que información, hay mucha desinformación todavía. Apertura, sensibilidad y conciencia. Yo me quedaría con estas 4 premisas, ejes rectores muy importantes para poder lograrlo. Pilar, ¿cómo podemos acercarnos a tu fundación y, bueno, cuáles serían los requisitos para que una persona con síndrome de Down, sin importar su edad, porque ya vi que nos dijiste que reciben a personas de todas las edades, pues pueda ingresar y pueda comenzar a desarrollar sus habilidades de mejor manera? A través de nuestra página de internet, que es www.fjldown.org, y a través del teléfono 5666-8580. Esperamos sus llamadas, infórmense y acérquense con nosotros. No tiene costo, ¿verdad? No, por supuesto que no. Ahí está, una gran oportunidad, por supuesto, para toda la sociedad, para que le permita el pleno desarrollo a estas personas y que nosotros también abramos las puertas al conocimiento para saber mucho más de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos.